Listo, ya inició la grabación. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Esta es nuestra primera sesión de este año. Hoy es 19 de enero de 2023 y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Francisco Monaldi. Francisco Monaldi tiene una larguísima hoja de vida que la compartimos con la invitación, pero solo quisiera recordar que él es un PhD de Stanford en economía política. En la actualidad es un fellow en política energética y el director del programa de energía de América Latina de la Universidad de Rice. Francisco, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros y adelante. Muchísimas gracias, Armando. Y antes de empezar, quería también agradecer a Rodrigo Botero por habernos puesto en contacto. Y veo que además de Rodrigo hay otros viejos amigos como Carlos Caballero, Eduardo Lora y Felipe Barrera, que les mando un saludo, y muchos otros que he conocido brevemente también en el pasado. Les voy entonces a compartir en la pantalla unas láminas. Para un poco contarles lo que hablé con Armando que quería conversarles, que pensé que podía ser de interés, ¿no? Y es un poco lo que voy a tratar es de articular un poco cuáles son los efectos que va a tener la transición energética en la industria petrolera de América Latina, y cómo va a beneficiar o a perjudicar a diversos países. Antes de ir en detalle sobre la industria petrolera, quería hacer algunos comentarios generales que vi de lo que me mandó Armando, que Tomás González ya les habló algo de estos temas, pero creo que vale la pena refrescarlos, ¿no? Lo primero es que América Latina no es un emisor importante de gases de efecto invernadero, tiene apenas el 4% de las emisiones globales y eso es menos de la mitad del promedio mundial, ¿no? Entonces, eso creo que, claro, tiene que ver en parte con que somos países que no tan industrializados, pero también con el hecho de que tenemos una matriz energética bastante verde, basada en la hidroelectricidad. Y eso lleva también al segundo punto, que es que el 45% de las emisiones que se generan en América Latina es el que es generado por la industria, por la energía. Eso es muy bajo con respecto al promedio mundial, en el cual el 75% de las emisiones la genera la energía. Y por eso es que en el mundo y en los acuerdos de COP, en las reuniones internacionales de esta materia, el énfasis fundamental es en la energía, pero eso, digamos, no es exactamente o no cumple exactamente con el tipo de prioridades que América Latina debería tener. No que no sea absolutamente relevante para la región también reducir emisiones en el tema de energía, pero en la región las políticas tienen que ver otros temas también, en particular todo el tema de agricultura y manejo de bosques y todo el tema de esta área de deforestación, etcétera, representa 46% de las emisiones en América Latina versus el 18% globalmente. Y como les decía antes, el tema de energías renovables, en particular de la energía hidroeléctrica, hidráulica, hace que América Latina, mientras en el mundo el promedio mundial es 38% de energías renovables, en América Latina, en Sudamérica es casi 70%, en Centroamérica y el Caribe 37%, y ahí el problema fundamentalmente son las islas del Caribe, que sí tienen una absoluta dependencia de los combustibles fósiles para producir electricidad, y alrededor de un tercio de la energía es renovable en el caso de México. Ahora, para la región ha sido muy difícil reducir su uso de hidrocarburos. La América Latina consumía alrededor del 70% de su matriz energética total, porque fíjense que antes estoy hablando de generación eléctrica, ahora estoy hablando de todo, porque la parte de transporte sí somos muy dependientes de los combustibles fósiles, y apenas hemos bajado en todo ese periodo de 69 a 67% en el uso de combustibles fósiles,
y eso ha sido fundamentalmente una caída del petróleo, pero el gas natural ha compensado, se ha incrementado significativamente, lo cual en términos de cambio climático, vamos a ver, es positivo, pero en todo caso nos ha sido difícil, digamos, abatir o reducir el uso de combustibles fósiles. El otro dato muy interesante es que América Latina, detrás del Medio Oriente, es la región del mundo que concentra las mayores reservas o recursos hidrocarburíferos. Más petróleo que gas, pero también tiene gas de manera importante y muy mal distribuidos, porque buena parte están en Venezuela. Pero vamos a ver que la región tiene un potencial todavía gigantesco en materia de hidrocarburos, aunque hay que hacer algunas precisiones porque es diferente hablar de recursos, de reservas propiamente probadas, que es una definición mucho más estricta y que se refiere mucho más a las capacidades realmente de desarrollar esos recursos en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Si vemos los recursos, Venezuela concentra el 77% de los recursos de América Latina, pero hay un potencial muy grande en Brasil, Guyana, Argentina y México. Y hay en los últimos años un esfuerzo muy importante de búsqueda de petróleo en aguas profundas. Brasil va a seguir haciéndolo, Argentina y Uruguay quieren hacerlo, Guyana, por supuesto, ha sido el gran éxito reciente, Surinam está buscando, y en el caso de Venezuela y Colombia, fundamentalmente lo que hay en aguas offshore, en costa afuera, es gas natural, no hay casi líquidos, ¿no? En términos de gas, la región está mucho menos bien dotada que en petróleo, solamente el 4% de las reservas oficiales del mundo. Y uno de los problemas que tiene la región es que la mayor parte del petróleo del gas está asociado al petróleo, es decir, que en realidad es un subproducto de la producción de petróleo. Cuando se extrae petróleo, el gas viene mezclado con el petróleo y eso hace que ese gas muchas veces lo que se usa es solamente para reinyectar en los propios yacimientos de petróleo para que tengan más presión y salga más el petróleo, a veces se quema o se ventea en la atmósfera, que vamos a ver que es un problema importante. Es ciertamente parte de ese gas asociado también se usa, pero el gas generalmente que se puede usar de manera más, digamos, permanente en los países es el gas libre, el gas que no viene mezclado con el petróleo, porque, digamos, en ese caso sí se puede organizar la producción en términos de las necesidades de gas y no de las necesidades de petróleo. Argentina, Bolivia, Trinidad, Perú y Venezuela tienen cantidades importantes de gas no asociados. Hay otros países como Colombia que está explorando. Y muy interesantemente, México, que es un importador masivo de gas de los Estados Unidos, se va a transformar pronto en un exportador de gas, pero del gas de los americanos, no del gas mexicano, sino que lo van a sacar por México porque es más fácil sacarlo por México que por Estados Unidos, en parte por puras razones de dificultad de construir gasductos en los Estados Unidos. La caída de la demanda, que vamos a ver ahora en detalle qué puede implicar eso de la demanda petrolera en el mundo, va a afectar especialmente a los países que tengan costos más altos, porque se supone que la transición va a ocurrir con precios del petróleo declinantes, aunque después podemos comentar que hay escenarios en que no están así. Van a también ser perjudicados particularmente los países que tengan mayor intensidad de emisiones por barril, aquellas que tengan proyectos que tienen maduración más larga en el tiempo. Por ejemplo, los proyectos de aguas profundas de Brasil son proyectos en que se toma como 10 años entre que se decide explorar, se llega a la producción y después son 30, 40 años produciendo
después de que sale la primera molécula de petróleo o de gas, después de esos, digamos, 10 años iniciales. Eso, obviamente, ese tipo de proyectos, en medida que la demanda de petróleo y de gas caiga en el mundo, muy difícilmente las empresas lo van a estar dispuestos a sancionar por el miedo del riesgo a activos varados, stranded assets, ¿no? Latinoamérica, y por supuesto el último punto es las instituciones. Si un país tiene instituciones débiles y tiene Estado de Derecho precario, malos marcos regulatorios, etcétera, se van a ver más afectados. Esa es una conclusión que yo les diría preliminar importante, que es que la transición energética va a beneficiar a los países que tienen mejores instituciones. Y en eso Colombia está mejor posicionado que otros de sus vecinos. Para poner, obviamente, el contraejemplo, Venezuela está en pésima situación de manejar la transición energética, pero también lo están, por ejemplo, Ecuador, México, que tenía buenos marcos institucionales, López Obrador lo ha deteriorado muchísimo, Argentina, que tiene severos problemas institucionales, también le va a costar hacer lo necesario en la transición energética. Pero Latinoamérica está en una situación, digamos, intermedia, y obviamente esto es una generalización que ahora vamos a ver que hay heterogeneidad, por supuesto, pero la región está mejor posicionada que los países de costos más altos del mundo, como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, pero no está, obviamente, no tiene las ventajas tremendas que tiene el Medio Oriente. El Medio Oriente no solamente tiene costos mucho más bajos que el resto del mundo, sino que tiene una intensidad de carbono también más baja porque tiene una productividad por pozo súper alta y generalmente petróleo liviano. Y entonces eso hace que los sauditas, los Emiratos Árabes, Kuwait y los Omán, los otros países de la región, Irak e Irán, piensen que ellos van a ser los últimos productores de petróleo del planeta, aun cuando la demanda de petróleo sea una fracción de lo que es hoy. Lo otro importante tomar en cuenta es que uno de los problemas que en los últimos 10 años hemos identificado como un problema muy grave desde el punto de vista de cambio climático es el venteo y quema de gas natural. Eso no es un tema particularmente relevante en Colombia, pero hay países de la región como Venezuela, Argentina y México en que esto es un problema grave, y ahora lo podemos hablar más adelante. Y finalmente lo que les diría es que, a pesar de que ustedes habrán visto mucha discusión e información sobre los escenarios de net zero, los escenarios de emisiones netas de carbono cero, en los escenarios más realistas, que no son escenarios aspiracionales, vamos a ver que los productores de petróleo de América Latina, de hecho, les va bastante bien, por las razones que dije de que la América Latina es intermedio en términos de costos y de intensidad de carbono. Y ahora vamos a ver algunos de estos temas un poco más en detalle con algunas gráficas, ¿no? No voy a profundizar demasiado en esta gráfica, en estas tablas y gráficos, pero aquí pueden ver cómo América Latina, en términos de recursos, tiene los recursos más grandes después del Medio Oriente y por encima de los de Norteamérica. Aquí Norteamérica está definido como Canadá y Estados Unidos, México está en Latinoamérica. Y si ustedes se van a las cifras de reservas oficiales, Venezuela tiene unas reservas gigantescas que superan incluso a las del segundo país, que es Arabia Saudita. Pero ese concepto de reservas que Venezuela usa no sería aceptable por ninguna auditoría de reservas, básicamente porque Venezuela lo que tiene en buena parte es crudo extrapesado, y para producir ese crudo, digamos, Venezuela por métodos tradicionales, convencionales, solo puede extraer alrededor de 7-8% de esos recursos, y para subir al nivel en que Venezuela calculó sus reservas tiene que hacer inversiones muy grandes de alto costo en recuperación mejorada y recuperación secundaria, y esos niveles, eso primero no se ha hecho, y segundo, en buena parte no sería rentable. Así que
digamos, buena parte de esas reservas perdón, de esos recursos no se pueden ser considerados reservas. De hecho, si ven la última columna a mano derecha, que son las reservas de la consultora internacional Wood Mackenzie, que es una de las consultoras más respetadas petroleras, a Venezuela se le castiga brutalmente y solo aparecen como reservas probadas 10.000 millones de barriles, que hacen que Venezuela esté detrás de Brasil en reservas probadas. Fíjense el contraste entre el caso de Venezuela y el caso, en cambio, de Brasil, en que Wood Mackenzie más bien le asigna más reservas de las que Brasil tiene como reservas oficiales, porque Brasil usa un concepto más restringido de reservas probadas, y las de Wood Mac incluyen reservas probables, son lo que llamamos P2. Pero eso les da una idea del gigantesco potencial que tiene Brasil. Y ese número de 29.000 millones de barriles es más realista. Digamos que yo creo que el número de Venezuela está muy castigado. Venezuela perfectamente se podría considerar un número como de 40 o 50.000 millones de barriles. Pero en todo caso les habla de cómo Brasil es un coloso en términos de petróleo, y no lo era para nada hace apenas un par de décadas o 15 años. Brasil hoy en día es el principal productor de petróleo de América Latina, lo vamos a ver en un momento. Brasil, para darles una idea, tiene 10 veces más reservas que Colombia, un poco más, y en recursos todavía más. Y bueno, Venezuela, por supuesto, en recursos, como pueden ver en la columna intermedia, es el país que tiene las reservas los recursos más grandes de lejos de la región. El único país que se compara en el hemisferio occidental con Venezuela es Canadá, que tiene similarmente una dotación gigantesca de crudo extra pesado. En el gráfico que tienen arriba de la tabla pueden ver que de lo que son propiamente reservas, no de recursos, el gran futuro en América Latina es en costa afuera, es offshore. Y ese es básicamente el caso de Brasil y el caso de Guyana. En el caso de las reservas en tierra, son menores, son significativamente menores, y buena parte de los recursos en tierra son el crudo extrapesado venezolano. Ahora, veamos por qué hay países que van a tener más problemas que otros con el tema de la intensidad de carbono. Aquí pueden ver que los crudos no son todos iguales en términos de su intensidad de carbono. La columna, digamos, naranja, que son las más cortas, les dice cuánta intensidad de carbono, de emisiones de CO2 por barril, tienen los diversos crudos en la fase de extracción. Y luego, la columna amarilla les dice lo que generan en la fase de refinación y la combustión cuando se usan los vehículos, ¿no? O en los otros usos que haya, como petroquímica, etcétera, ¿no? Obviamente esto es un promedio. Pero como podemos ver, en la parte de extracción, el crudo venezolano extrapesado, ese que llaman Venezuela Hamaca, o el crudo canadiense, tienen una intensidad de carbono 5 veces mayor que la del crudo, por ejemplo, saudita. Hay crudos latinoamericanos que en su fase de extracción tienen niveles muy bajos de emisiones. Por ejemplo, el caño limón en Colombia. Pero podemos ver que hay otros crudos que tienen niveles bastante más altos. Ahora, si la perspectiva es de lo que llaman wells to wheels, es decir, desde el pozo hasta las ruedas, hasta los vehículos, podemos ver que la diferencia no es tan grande entre unos y otros, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo el mundo castigue, digamos, desincentive las emisiones de carbono, esto puede hacer más o menos competitivos a estos crudos en el futuro. Si se ponen impuestos al carbono, por ejemplo, en las emisiones en la extracción, va a afectar mucho a los crudos pesados de Canadá y de Venezuela, por ejemplo. Ahora, hay maneras, las cosas que hacen que un crudo sea más o menos intenso son la gravedad del crudo. Mientras más pesado, más en general tiende a tener más emisiones. La productividad por pozo,
porque mientras menos pozos se requieran para producir una misma cantidad, va a haber menores emisiones, y el manejo del gas natural que se produce asociado al petróleo, que si se quema o se ventea, obviamente eso genera más emisiones. Y el caso de Brasil es un caso muy interesante porque ellos han logrado reinyectar buena parte de ese gas y de ese CO2, y entonces han reducido sus emisiones por barril. No les voy a entrar mucho en hablar del tema del metano, porque como les dije, en Colombia no es un problema, pero en otros países de la región es un problema severo. ¿Cuál es el problema del metano, que es el gas, digamos que el gas natural? Es que en los primeros 20 años de que el gas metano va a la atmósfera, tiene 85 veces peores efectos de calentamiento global que el CO2. Entonces, cuando se quema el metano, se produce CO2, pero cuando no se quema y se envía a la atmósfera sin quemar, se produce este efecto que eventualmente el CO2 es más problemático que el metano, porque el CO2 no se va de la atmósfera por cientos de años, pero el metano tiene un efecto muy negativo. Y hemos descubierto en los últimos 10, 15 años con satélites y otras tecnologías que hay mucho más emisiones de metano en la industria petrolera de lo que pensábamos, porque hay fugas en los gasoductos, porque hay quema incompleta en donde se quema el gas. Entonces, hay países en que este problema es gravísimo, y como podemos ver, el caso de Venezuela es notable, sobre todo si lo medimos por barril. Aquí podemos ver muy brevemente la dispersión de los costos en la región y en el mundo, ¿no? Y podemos ver que América Latina, en términos de costos operativos, está como en un rango medio de los costos comparado con el Medio Oriente y países de alto costo como Estados Unidos y Canadá. La cifra que ven ahí de Guyana es muy alta porque estaba Guyana produciendo al principio, pero esos costos están bajando, y Guyana eventualmente va a estar en niveles más cercanos a Brasil. Y aquí no quiero entrar en mucho detalle, pero estos son proyectos, estos son el break-even, el precio del petróleo que se requiere para que sean rentables diversos proyectos en la región. Y podemos ver que en América Latina hay proyectos que aguantan niveles de precio relativamente bajos, y eso a pesar de que en la región los impuestos son relativamente altos, de manera que hay espacio para que la industria petrolera latinoamericana siga siendo competitiva a niveles de precio bajo, pero como pueden ver en el extremo derecho, no vamos a ser competitivos nunca con los sauditas, que tienen unos costos de producción realmente bajísimos. Ahora, la geopolítica mundial está haciéndole una jugada aquí al tema puramente económico, porque América Latina tiene la gran ventaja de estar alejada de los conflictos, en particular de Ucrania y de las tensiones del Medio Oriente, y eso ha llevado, particularmente la guerra de Ucrania, a que muchas petroleras privadas internacionales tengan que reenfocar las inversiones que estaban haciendo en Rusia o en países como Kazajstán a la América Latina. Y como pueden ver aquí, lo que se espera en esta década de los años 20 es que América Latina tenga un crecimiento muy importante en la producción del sector privado. Estas son las empresas privadas más importantes petroleras del mundo. Y va a significar que va a pasar en el año 20, producían alrededor de 1,5 millones de barriles, y van a producir casi 3,5 millones para el año 30, y va a constituir alrededor del 14% del portafolio de producción de esas empresas internacionales, que incluyen a todas las que ustedes conocen, más algunas más de tamaño mediano. Entonces, primer punto, los países tienen diversas dotaciones de recursos que los van a hacer más o menos competitivos, pero la región en general es relativamente competitiva. Segundo punto, la geopolítica ayuda a América Latina. Ahora entonces entremos en qué representa la transición para el sector petrolero. Y aquí vemos que a mano derecha y arriba pueden ver las proyecciones de la demanda de petróleo en el mundo. Yo lo simplifiqué en 3 escenarios
digamos, más importantes. Por supuesto, hay muchísimos escenarios hechos por diversas agencias y consultoras internacionales. El escenario de arriba es el escenario de la OPEP, que obviamente es un actor interesado, pero que yo trabajando en los escenarios de muchas otras consultoras, básicamente el escenario de la OPEP es el escenario que si uno simplemente analiza las variables tradicionales de crecimiento demográfico, crecimiento económico, cambio tecnológico como el que ha venido en el pasado, eso es lo que debería pasar más o menos con la demanda petrolera mundial. Somos muy malos prediciendo el futuro en esta materia, pero digamos con los modelos mejores que tenemos, eso es lo que debería pasar. Es decir, en otras palabras, que la demanda de petróleo dejaría de subir, pero básicamente se convertiría en una especie de plató meseta de alrededor de 110 millones de barriles diarios. Hoy consumimos alrededor de entre 103, ya este año van a ser 104 millones de barriles diarios. O sea que no habría mucho más crecimiento, incluso en estos escenarios que son los que más, digamos, más en que no visualizan una demanda, una caída de la demanda de petróleo. El escenario naranja es lo que se prevé que pase con las medidas que están tomando los países hoy, en este momento, el tipo de medidas que están tomando los países para reducir su demanda de petróleo, y esto supone que los países son efectivos en implementar esas medidas. Y finalmente, el azul es un escenario totalmente aspiracional. Es un escenario construido por la Agencia Internacional de Energía, que es el que es necesario para que para que tengamos en el año 2050 emisiones netas cero, y que es para evitar que suba la temperatura por más de 1,5 grados, que obviamente sería muy deseable, pero es tremendamente difícil, si no imposible a estas alturas de lograr. En el caso del gas, bueno, pueden ver que las curvas son un poquito diferentes porque en el escenario de OPEP el consumo de gas sigue subiendo incluso hacia el final del periodo. Ahora, fíjense a mano izquierda la producción de petróleo de América Latina en estos escenarios. Fíjense que es muy interesante. América Latina está subiendo su producción en este momento de manera importante porque Brasil y Guyana están subiendo su producción. Todo el resto de la región no lo está haciendo. Pero vean que incluso en el escenario intermedio, yo les diría que a mi modo de ver los escenarios más probables son entre el verde y el naranja. Y en esos escenarios la América Latina para el año 2038 está produciendo más que hoy. Es decir, dentro de 15 años más o menos está produciendo más petróleo del que produce hoy. Solamente en el escenario aspiracional es que la demanda de petróleo hace que América Latina básicamente colapse su producción, porque en esos escenarios el Medio Oriente sería la única región competitiva con ese nivel de... Y en la tabla lo que pueden ver es un poco cómo queda la producción de América Latina y el porcentaje de producción en los diversos escenarios. Y ahora, para terminar, lo que les quería enseñar es qué creo que va a pasar en los diversos países de la región, ¿no? Entonces, el primer aquí elemento que creo que hay que resaltar es que la América Latina ha sido, con excepciones, muy mala en desarrollar su potencial. Es decir, esta región debería estar produciendo entre 16 y 18 millones de barriles diarios y produce como 9. Y este año va a subir, va a llegar pronto a 10 millones de barriles, que es lo que producía en su pico la región. Entonces, eso contrasta con Canadá y Estados Unidos, que con menores recursos están produciendo 24 millones de barriles. Es decir, casi el 25% de la producción mundial la producen Estados Unidos y Canadá. Aquí es importante acotar que estoy incluyendo todos los líquidos que produce Estados Unidos, porque a veces ustedes ven una cifra más baja de Estados Unidos, que son 13 millones de barriles, pero eso es porque solo incluye crudo y no incluye los condensados, que es el petróleo, que digamos es los hidrocarburos líquidos que surgen de la producción de gas natural. Ahora, ¿por qué? Y por cierto, Brasil y Colombia quizás son las dos excepciones
y ahora Guyana, de países que sí han desarrollado bastante su potencial. Lo que pasa es que en el caso de Colombia su potencial ha sido hasta ahora relativamente pequeño porque los recursos que se han descubierto han sido limitados. Pero la razón por que la región no ha desarrollado sus recursos tiene que ver fundamentalmente con riesgos políticos y regulatorios y el hecho, y digamos lo que podríamos llamar la ideología de nacionalismo de los recursos que ha llevado a que las empresas petroleras estatales tengan un dominio tremendo de la región, que por cierto no es exclusivo de América Latina, excepto por los países anglosajones. Los países que tienen reservas relevantes de petróleo en el mundo, prácticamente todos están dominados por empresas estatales, sobre todo a partir de los años 70. Y esa combinación de ideología con nacionalismo de recursos, la debilidad institucional de los países de América Latina y el tipo de riesgos que caracterizan al sector, porque este es un sector en que se hacen grandes inversiones iniciales y después se produce por muchos años y por tanto los gobiernos pueden cambiar las reglas del juego una vez que el inversionista hace la inversión inicial y, digamos, capturar una buena parte de esos beneficios oportunísticamente, pero obviamente eso hace que los inversionistas no quieran invertir en el futuro por los riesgos. Pero todo eso ha hecho que en la mayor parte de los países de la región ha habido nacionalizaciones, expropiaciones, renegociación forzosa de contratos, que han llevado a que prácticamente, excepto en Brasil y Colombia, no haya contrato petrolero que haya tenido su vida completa sin que el gobierno reniegue del acuerdo. Y lamento decir que Brasil y Colombia, que eran las excepciones, en los últimos 2 años han hecho cosas que se podrían considerar, aunque ahora en Colombia la Corte echó para atrás el tema de las regalías, de que no se podían descontar, que no se podían considerar costos. Aún así, digamos, los cambios que hizo Colombia durante la administración Petro, sin duda, constituyen un cambio de las reglas del juego retroactivos específicos del sector petrolero que se parece a lo que han hecho otros países en la región. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, Brasil y Guyana son los países en que hay un éxito extraordinario en el sector petrolero, están incrementando su producción rápidamente y solo van estos países a disminuir esta tasa de crecimiento por el tema de la transición energética, porque en este momento su potencial de recursos parece augurar que van a poder seguir, que podrían seguir subiendo su producción. Argentina y Venezuela son los otros países que tienen un potencial gigantesco, mucho más Venezuela que Argentina, pero Argentina un potencial muy importante, sobre todo Argentina en gas, pero los riesgos macroeconómicos, los riesgos políticos y regulatorios hacen difícil que desarrollen su potencial. Y luego los otros productores importantes de la región, que son Ecuador, Colombia y México, lo más probable es que tengan una declinación que puede ser parcialmente revertida por si hay cambios en las políticas actuales, pero que incluso antes de la implementación de la política de Petro, la mayoría de los análisis indicaban a Colombia teniendo una tendencia de producción declinante. En el caso del gas, los únicos 2 países que tienen potencial de ser exportadores importantes en el futuro son Argentina y Venezuela, pero es improbable que cumplan el rol. De hecho, ustedes ven las proyecciones del mercado de gas natural licuado en el mundo y América Latina prácticamente no tiene ningún rol relevante. Ahora, ya les comenté que la caída de la demanda petrolera mundial va a afectar a los países y a los proyectos desproporcionalmente, aquellos que tengan costos más altos, emisiones más altas, costos hundidos más altos en sus proyectos y con larga maduración de los proyectos. Ahí, por ejemplo, Argentina tiene una gran ventaja porque la producción de petróleo de shale, de petróleo de lutitas y de gas de lutitas, que es lo que Colombia iba a desarrollar en el Magdalena, pero que ahora en la cuenca del Magdalena, pero que ahora digamos, se pospuso o se canceló con el gobierno de Petro.
ofrecen proyectos de ciclo corto que son muy adaptados para la transición energética porque no requieren inversiones con maduración de tan largo plazo, ¿no? Entonces Argentina está bien posicionada ahí. Colombia, si volviera a retomar el shale, tendría una oportunidad allí. Y lo último que quería, antes de enseñarles unos gráficos muy brevemente de los países, mencionar es el tema ideológico. Es muy interesante ver cómo en la región hay perspectivas muy diversas sobre la transición energética y el rol de los hidrocarburos en ella. Por un lado tienen a López Obrador, que es pro combustibles fósiles, pero pro Estado. Es decir, él solamente Pemex puede tener un rol allí. Pero él ha perjudicado todo el tema de energías renovables en México por su ideología pro hidrocarburos, digamos. Petro, en contraste, a pesar de que en otros temas podría verse muy afín a López Obrador, tiene una ideología anti combustibles fósiles y está unilateralmente haciendo algo que ningún otro país de América Latina está haciendo, que es básicamente tratar de evitar que Colombia haga más exploración y desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Lula, de nuevo, otro presidente de izquierda que tiene afinidad en muchos temas con Petro y López Obrador, sin embargo, es súper pragmático en materia petrolera. Y ojo que Lula es el presidente de América Latina que yo creo que está haciendo más en términos de la agenda verde porque está ocupándose del tema de la deforestación en Brasil y está realmente teniendo una agenda muy agresiva e importante y relevante para el mundo en esta materia. Pero por otro lado, Lula ni siquiera ha cancelado el desarrollo de la exploración en la boca del Amazonas, que es una zona con mucha prospectividad en Brasil y que todos los ecologistas, tanto del mundo como de Brasil, querían que no lo hiciera, y Lula está dándole luz verde a Petrobras para para explorar todo lo posible y desarrollar este sector todo lo posible. El único guiño que le hace Lula al mundo, por cierto que Lula dijo que se va a incorporar a la OPEP Plus, pero el único guiño que le hace en esta materia a la comunidad internacional es que él dice que va a usar parte de esos recursos de esa nueva producción petrolera para avanzar la agenda verde en otros temas. Si ustedes me preguntan a mí, la política de Lula es muchísimo más razonable desde el punto de vista de los intereses de Brasil y consona, a mi modo de ver, con las políticas de cambio climático. Después podemos discutir por qué, que obviamente la de Petro. Y en el caso de Colombia, ciertamente hay menos recursos que en Brasil, pero el país es mucho más dependiente del petróleo macroeconómicamente y fiscalmente que Brasil. Y por tanto es más riesgosa la política de Petro todavía en Colombia de lo que sería una política similar en Brasil. Curiosamente, en Argentina y Venezuela, que son dos países disfuncionales en materia institucional, hay un consenso pro combustibles fósiles. En Argentina ni siquiera la izquierda está en contra del desarrollo de Vaca Muerta, pero ahí el problema es de otra naturaleza, como ustedes se imaginarán. Entonces ahora vamos a ver muy brevemente, les voy a mostrar las proyecciones de dos consultoras internacionales con que yo he trabajado en materia de lo que va a pasar en la región en los últimos años. La primera es Global Data y la segunda es Rystad, que es una consultora noruega, ¿no? Aquí pueden ver que Argentina, básicamente, según esta consultora, va a tener ellos no prevén que Argentina va a lograr desarrollar Vaca Muerta. Ha tenido un crecimiento la producción de Argentina en los últimos años, pero ellos prevén que hay luego una caída, excepto en la producción de petróleo no convencional y algo en el gas no convencional, pero es compensada por la caída en las áreas tradicionales de Argentina, ¿no? Y ahí básicamente
es problemas de política y de macroeconomía, no de recursos. Argentina tiene un potencial muy, muy importante. En el caso de Brasil, ven que hasta finales de la década, Brasil sigue aumentando su producción y se transforma en un coloso, produciendo casi 5 millones de barriles de petróleo y de líquidos. Eso convierte a Brasil en uno de los principales productores de petróleo del mundo, del selecto grupo en que está Estados Unidos, Rusia, Canadá, China y los productores más importantes del Medio Oriente. En el caso de Colombia, como pueden ver, esta consultora ve una declinación de alrededor de un poco menos de 800.000 barriles que produce Colombia hoy a 440.000 barriles para el final de la década. Básicamente, para ellos es una combinación de la política que ha seguido Petro, que obviamente la puede revertir el próximo gobierno, pero que no le queda claro a esta consultora que la sociedad colombiana tenga un consenso para desarrollar el shale y eso, el fracking, digamos, en el Magdalena, y eso hace que vean las perspectivas del sector declinante. Ven que hay un poquito más de producción de gas por el gas costa afuera en Colombia. Ecuador también declinante, y aquí pueden ver que Guyana es el otro caso espectacular, en un sentido mucho más espectacular que Brasil, porque fíjense, Guyana es un país de 800.000 habitantes y ya está produciendo, este año va a producir más de 400.000 barriles diarios, y con lo cual se transforma en uno de los principales productores por habitante del mundo. Ya superó a la producción por habitante de Arabia Saudita, porque es un país con tan pocos habitantes, y va a llegar a ser el principal productor per cápita del mundo, superando a los Emiratos Árabes y a Kuwait. O sea que es inevitable que ese país sea muy rico. Obviamente, como ustedes se imaginarán, muy rico petrolero puede tener muchas consecuencias indeseables, pero sin duda allí va a haber un flujo de ingresos realmente espectacular que nunca hemos visto en América Latina. Para darles una idea, Venezuela en su mayor producción por habitante en su historia, que fue en los años 50, la Venezuela que llegamos a llamar la Venezuela Saudita, nunca produjo ni siquiera lo que ya produce Guyana por habitante hoy. En México, después de una pequeña, digamos, recuperación producto de la apertura petrolera del gobierno de Peña Nieto, que tiene efectos hoy, las políticas de López Obrador hacen que, a pesar de que México tiene un potencial inmenso, no se vislumbra que México pueda levantar su producción, sino que va a seguir declinando. México ya es un importador neto de hidrocarburos. Si lo consideran solo en líquidos, ya son importadores netos, pero si le meten gas, son súper deficitarios en hidrocarburos, y Pemex es una empresa en severos problemas que hoy en día, en vez de ser un aportador importante al fisco mexicano, está representando una carga, y ya para este año aporta muy poco en términos netos al país. Y Venezuela, bueno, el caso más catastrófico, esta consultora lo ve como no logrando sino un pequeño incremento de producción en los próximos años, como el que está ocurriendo en este momento, pero no, la producción de Venezuela no sobrepasaría mucho lo que está en la actualidad. Y como ven, la producción agregada de toda América Latina la ven subiendo por el caso de Guyana y de Brasil, como les comenté. Finalmente, Bolivia y Trinidad y Tobago, que son los productores de gas de la región, declinando Bolivia. Trinidad y Tobago tiene una cierta estabilización. En parte aquí hay todo un tema de desarrollo conjunto del gas que está pegado a Venezuela, que si quieren después les puedo comentar. Y ahora les enseño otra consultora. Esto no es muy diferente. La única diferencia, bueno, hay algunas diferencias en las cifras. Este es más pesimista por ejemplo, en la producción de algunos países, pero por ejemplo en esta pueden ver que todas las proyecciones son hasta el año 2040, y aunque aquí se prevé que Colombia decline menos rápido hasta el 2030, pueden ver que
plantean que continúa declinando hasta 243.000 barriles diarios en el año 2040. Y de resto, básicamente son, como les digo, proyecciones a una década más, pero con, digamos, visiones bastante parecidas, a pesar de que estas dos consultoras tienen modelos diferentes, grupos diferentes analizando la parte política y regulatoria. O sea que creo que recogen relativamente bien que hay un cierto consenso con la información que tenemos hoy sobre que va a haber dos países que van a tener un tremendo crecimiento en los próximos años, que son Guyana y Brasil, dos países que tienen potencial pero van a ser decepcionantes, que son Argentina y Venezuela, y los demás países que van a declinar a menos que haya un cambio muy importante en sus políticas, e incluso si hay un cambio importante en sus políticas puede ser que declinen, pero menos rápido. Y con eso termino y espero que no haya, que todavía nos quede tiempo para preguntas y respuestas. Francisco, muchísimas gracias. Es una conferencia súper interesante, con una cantidad de temas pues, que son muy importantes para Colombia. Este tema de la producción de petróleo y gas y de la exploración ha sido central en la política de este gobierno, y el presidente ratificó en Davos muy recientemente pues, su decisión de parar la exploración de estos productos en Colombia. Y yo quiero invitar a todas las personas que están oyendo esta presentación, que han oído esta presentación. Francisco, tenemos a varios ministros, exministros de Energía en Colombia, varios expertos en el tema, a quienes quiero invitarlos especialmente a participar, exministros de Hacienda, quienes entienden y se preocupan mucho por las implicaciones macroeconómicas de la trayectoria de la producción de petróleo en Colombia. Tenemos levantadas dos manos. Por ahora, Gabriel Sánchez, adelante. Gabriel. Tienes el micrófono apagado, Gabriel. Le doy la palabra mientras se prepara Gabriel a MBS, quien Mauricio Botero. A Mauricio Botero Caicedo. Mauricio, buenas tardes, feliz año, adelante. Yo, Armando, muchas gracias por la palabra. Señor Monaldi, muchas gracias por su presentación seria, coherente, muy completa. Yo tenía sencillamente una breve curiosidad. En el cuadro que usted mostró, lo que podía pasar con la demanda del petróleo, donde hay una línea verde que usted considera que más o menos se puede mantener estable, llegar a 110 millones de barriles. Posteriormente, si mal no recuerdo, tienes una línea naranja que implica si los países de alguna forma mantienen las políticas en este momento de sustitución, de transición, y pues ahí va a estar declinando en forma importante. Y finalmente una línea que, si mal no recuerdo, es una línea carmelita, donde usted menciona que es un tema más bien aspiracional. ¿Qué usted cree que realmente se va a mantener es entre la línea verde, los 110 millones de barriles, y la línea naranja, que va a depender mucho de qué tanto actúen los gobiernos? La pregunta concreta, señor Bonaldi, es eso. A medida que empiece a bajar esa demanda, usted o ustedes dentro de la organización, ¿qué estima que va a pasar con los precios? Porque, pues, si bien, claro, el único sobreviviente o los únicos sobrevivientes van a quedar en el Oriente Medio, que son los productores de bajo costo, pues uno asume que va a empezar a bajar de manera importante el precio. ¿Podría, por favor, usted comentar sobre esto? Muchas gracias. Seguro. Muy interesante, muy buena pregunta. Esto es en este momento un motivo de importantes discusiones académicas, porque depende un poco de cómo ocurra, vamos a ponerlo así, en este momento
no se están haciendo las inversiones petroleras en el mundo necesarias para cubrir esa demanda de 110 millones de barriles. Si esa demanda se materializa, dado las pocas inversiones petroleras que están ocurriendo en este momento, vamos a tener precios muy altos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces hay esta discusión de cómo, o sea, va a ser la transición restringida por vía demanda o vía oferta. Es decir, lo ideal, lo que siempre hemos pensado es que medidas como los impuestos a las emisiones de carbono y otra serie de medidas llevarían a una reducción de la demanda y el escenario clásico que todos habíamos, digamos, pensado es un escenario con precios bajos. Cuando ustedes ven esas tres curvas, si mal no recuerdo, la curva aspiracional tiene implícito un precio del petróleo de $20 a precios de hoy en el año 2050, ¿no? O lo cual es obviamente bastante menor que, o sea, es un precio muy, muy bajo, ¿no? Y en ese escenario, ciertamente, los pocos barriles que se necesitan en el mundo, que son como 25 millones de barriles diarios, todos los pueden producir en el Medio Oriente. Por cierto, eso obviamente abre una pregunta geopolítica. El mundo va a estar dispuesto, aunque demande mucho menos petróleo, de que todo el petróleo que se produzca en el Medio Oriente, ¿no? Eso puede tener implicaciones, aunque seríamos mucho menos dependientes del petróleo, todavía podría haber allí un problema geopolítico si eso es así, ¿no? Pero ahora tenemos la duda de si las políticas digamos, que están promoviendo menor inversión en el mundo, y hay una combinación de factores por las cuales esa menor inversión. Recuerden que los principales productores de petróleo del mundo y los que tienen la mayor parte de las reservas son empresas estatales, ¿no? Con la excepción de como les decía, de los países anglosajones. Y en el caso de las empresas estatales, a veces no están invirtiendo no porque crean que viene el cambio climático, sino porque como Pemex o PDVSA tienen problemas severísimos, ¿no? Entonces hay una mezcla de factores que hace que no se esté invirtiendo suficiente en petróleo. También está el tema de todo el movimiento de ESG, ¿no? De pedirle a las empresas, digamos que rendición de cuentas en materia de emisiones y ambiental, que está haciendo que empresas, por ejemplo, como Shell, cambien un poco su portafolio de negocios, vendan refinerías, se metan más en gas y menos en petróleo. Ese tipo de cosas también ha afectado un poco la manera que las empresas invierten. Pero la respuesta corta es que se supone que esos escenarios son con precios bastante menores. En el caso del escenario Pepsi es con precios relativamente altos, incluso mayores de lo que tenemos hoy, pero los otros son con precios declinantes. Y por eso es que cuando ustedes ven cómo se traduce esos escenarios en la producción de América Latina, por eso es que ven que América Latina primero sube, pero después en el escenario medio empieza a bajar, porque básicamente no es competitivo. Buena parte de la producción de América Latina es de costos superiores a los precios que va a haber en esos escenarios. Gracias, Adelante. Francisco. Ahora sí, Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Gracias, Armando. Yo creo que lo primero, y este es un comentario, Francisco, a tu excelente charla, es qué es la transición energética que nos han vendido. Y yo la resumo en que hay que dejar de consumir hidrocarburos e instalar energía solar y eólica, olvidándose de algo que es fundamental y es de la matriz energética de cada país. Y en esto hay una combinación, yo lo llamaría de ideología, ignorancia y política, porque los países responsables de los problemas ambientales graves que tenemos son los industrializados y nos han vendido el mensaje de que todos tenemos que embarcarnos en la transición energética. Caso colombiano, caso de muchos países sudamericanos, etcétera. Pero yo estoy absolutamente convencido que lo número uno por hacer cualquier país del mundo es mirar su matriz energética. Por ejemplo, el caso de Uruguay o el caso de República Dominicana
países de la región, es absolutamente diferente al caso colombiano. Colombia, que es uno de los países de mayor desarrollo de energías renovables en América Latina en términos porcentuales, con la hidroenergía, tiene por desarrollar, pero ingentes recursos, más de 20.000, 30.000 megavatios, y muchos de ellos son de baja caída o lo que se llama run of the river. Y ahí es donde es fundamental que se haga un análisis de cada país. Por ejemplo, esto lo he venido yo trabajando con asesoría de un consultor rumano, especialista en temas de hidroenergía, y él me comentaba de ese gran desarrollo de plantas run of the river en Europa, donde con 10 metros de caída, y no son ni siquiera, no hay que inundar nada, porque la central que genera hidroeléctrica Se fue el está sonido. bajo el agua. ¿Aló? No, No, sigue. yo lo estoy oyendo. Sigue. ¿Aló? Está bien, Gabriel, sigue. Ok, la central hidroeléctrica está embebida en el agua, a 10 metros abajo, sin generar absolutamente nada de embalses, sin molestar el río, porque eso se resuelve con canales. Y esa planta de 10 metros solamente de profundidad está generando 80 megavatios. Y yo consultaba ahora mientras tú hablabas en chat GPT, cuántas hectáreas se requieren de energía se requieren para instalar paneles solares para esos 80 megavatios o de energía eólica. Y la respuesta en solar es entre 80 y 120 hectáreas y en eólica entre 80 y 160 hectáreas. A más de eso, problema que ya se está viviendo en Estados Unidos, no saben qué hacer con los desechos de las plantas de energía solar que se construyeron. Uno se sorprende, pero hace 30 años ya se construían plantas de energía solar y hoy tienen un producto de contaminación brutal. Entonces, esto para resumir y decir, nosotros nos hemos comido un cuento, y comenzando con el presidente Petro, que él es ideología más ignorancia, como su ministra de Medio Ambiente, que creer que la solución para un caso como el colombiano es montar plantas de energía solar o plantas de energía eólica y que todo se va a solucionar con electricidad generada por esas fuentes, en vez de usar fuentes que realmente son eficientes y no contaminables, e ignorando que hoy en día no se han diseñado tractomulas, que son esos camiones muy grandes que surcan las montañas colombianas con energía eléctrica. Eso todavía es una ilusión supremamente lejana. Entonces yo resumo que nos han vendido una transición que es válida para los países industrializados y para otros, pero no para países como el caso de Colombia o puede ser Ecuador o Perú o Argentina. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Por eso empecé aunque sé que Tomás González les habló de estos temas, empecé tratando de poner ese punto en perspectiva de que ya la región como un todo tiene una matriz diferente y cada uno de las subregiones y de los países tienen características diferentes y claramente hay que adaptar las políticas a cada uno de los países y lamentablemente lo que la comunidad internacional trata es de hacer una cosa como genérica, muy enfocada en la manera como ellos tienen que atacar los problemas en sus países, ¿no? Y lamentablemente lo de la ideologización de este tema es un tema súper preocupante. Es muy difícil para uno poder hablar estos temas en la academia hoy en día. Hay que hablarlo a puertas cerradas y con Chatham House Rules, porque si no, todo el mundo saca algo ideologizado, fuera de contexto, etcétera, y se generan, digamos, unos ataques totalmente ideológicos, ¿no? Y no hay una discusión técnica. Afortunadamente, ustedes en Colombia tienen dos de las personas que yo he visto a nivel regional que han enfatizado muy bien estos temas, como Tomás y Juan Benavides y otros. O sea que en Colombia hay una comprensión de este tema y claramente
digamos, mucho mayor que en otros países de la región. Pero lo que sí, digamos, visto así de afuera de Colombia, me preocupa en particular es el tema de la dependencia de combustibles fósiles en materia macroeconómica y fiscal, y las consecuencias que puede tener la política del presidente Petro en esa materia, más allá de los ejemplos que usted muy bien puso. Gracias, Adelante. gracias, Francisco. Juan José Chavarría, adelante. Muchas gracias, Armando. Francisco, muchas gracias por la excelente presentación. Dos preguntas muy breves. Una, ¿nos podrías ilustrar un poco más sobre qué se piensa del fracking en la región? ¿Es tabú como en Colombia? Es la primera pregunta. Y la segunda es, algunas personas han hablado del gas como un elemento importante en la transición energética. Y yo quisiera oír tus comentarios. ¿O es tan malo como el petróleo en esa discusión internacional? Muy breve. Gracias. Muchas gracias, muy interesantes las dos preguntas. Sobre si el fracking es tabú. Interesantemente, el fracking lo han hecho tabú en algunos países y en otros para nada. Por ejemplo, en México, López Obrador convirtió el tema de fracking en un tema medio tabú, y eso hace que México tenga la gran desventaja de no poder desarrollar. Los yacimientos que hay en Texas se extienden hacia el norte de México, y México podría desarrollar una industria importante de fracking para desarrollar los yacimientos de shale. Pero López Obrador lo ha prohibido. En la práctica, en México ocurre, incluso Pemex hace algún tipo de fracking, de fracturación hidráulica. La tecnología, digamos, se usa, pero de manera bastante limitada, porque el presidente lo ha convertido en un tabú, y pareciera que la muy probable próxima presidenta, que es Claudia Sheinbaum, va a seguir con la misma política, lo que va a hacer a México totalmente dependiente del gas importado de los Estados Unidos, que por cierto es una gran ventaja porque es un gas muy barato, pero México podría producir buena parte de ese gas. Fuera de México, los otros países que tienen potencial con fracking son Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. De ellos, Argentina es el más atractivo. Las empresas americanas que desarrollaron toda esta tecnología le han puesto el ojo a Argentina porque tiene una cantidad de condiciones que la hacen súper favorable. Tienen menos problemas allí de agua, tienen un potencial geológico muy grande, es una zona ambientalmente no complicada en la provincia de Neuquén. Entonces, todo eso parecía indicar que Argentina, cuando usted manda un geólogo o un ingeniero petrolero para Argentina, regresa pensando Argentina debería producir como Texas, ¿no? En fracking. Pero obviamente la realidad política y económica de Argentina hace muy difícil eso, a pesar de que hay un consenso nacional a favor del fracking, muy interesantemente en Argentina. Hay muy poca gente. Las objeciones al fracking en Argentina normalmente vienen de ONGs internacionales que tratan de hacer campaña dentro de Argentina, pero no de la propia Argentina. En el caso de Brasil y Venezuela, la razón por la que, a pesar de tener potencial en esta materia, no lo están tomando muy en serio es porque el potencial en otros temas es muchísimo mayor. Entonces, desarrollar el fracking en términos relativos no es una prioridad, y en algunos casos tiene problemas importantes de impacto ambiental, ¿no? El fracking bien hecho no tiene por qué tener efectos problemáticos. Hay algunos elementos, sin duda, que pueden, sobre todo si se hace mal, tener unas externalidades negativas, pero en general son bien manejables. Y los otros países del mundo en que había potencial fuera de la región, que son China y Rusia, por razones diferentes. En el caso de China, por un problema severo de agua y de costos altos, y en el caso de Rusia, por lo que está pasando en Rusia con las sanciones, no se van a desarrollar probablemente. Y el otro tema que me planteabas era el gas. El gas el gas. El gas, hemos tenido como un ciclo entre esa discusión de si el gas es o no un tema de transición importante. El gas agarró muy mala fama en los últimos 5 años, después de que se veía como el combustible clave de la transición, por el tema de las emisiones de metano, que son mucho más severas de lo que se pensaba. Pero cada vez queda más claro que eso se puede resolver.
lo que hay es que identificarlas bien y atacar el problema. Ahora, el problema que tenemos a medida que vayamos avanzando, se los puedo contar con lo que está pasando hoy en Texas. Texas es uno de los principales productores de energía solar y eólica del mundo y de Estados Unidos, a pesar de ser también un gran productor de hidrocarburos. Y por cierto, un ejemplo perfecto de cómo se puede producir, de cómo uno puede desarrollar todo el potencial a la vez, ¿no? Pero en el caso de Texas, a medida que ha subido en la matriz energética el eólica y solar, ha tenido que generar más backup de tener gas, porque si no, cuando ocurren los momentos de demanda pico en que la energía solar no está produciendo antes de que salga el sol, o tarde en la noche, o lo mismo la intermitencia de la eólica puede generar problemas muy graves, ¿no? Entonces, el gas parece inevitablemente y la hidroelectricidad, hasta que podamos desarrollar el tema de baterías de manera más competitiva, e incluso la cantidad de baterías que se requerían para resolver este problema indican que por un buen tiempo necesitamos el gas para ser combinado con las energías renovables. De lo contrario, no vamos a tener un sistema viable eléctrico. Adelante. Gracias, Francisco. Ahora tenemos, creo que María Fernanda Suárez pidió la palabra primera que Jaime. Sí, Jaime, con tu venia, María Fernanda, adelante. Hola Armando y hola a todos y cómo les ha ido. Mil gracias Francisco por la conferencia. Yo quería preguntarte cómo ves el tema geopolítico y si tienes una impresión ahí. Al final, digamos que conectado con fracking, pues muchos de los movimientos anti-fracking se ha demostrado que han sido financiados por los rusos, etcétera. Todo el conflicto ahora, Ucrania, Israel, o sea, nada parece un accidente con relación a la transición energética, las tensiones de China. Entonces, todo ese pedazo, ¿cómo lo ves en esta película? Sí, sin duda eso complica, digamos, la geopolítica volvió con furia. Después del COVID había como una especie de ilusión de que íbamos hacia una transición energética acelerada y sin sobresaltos, y obviamente la historia volvió muy duro con la invasión de Ucrania y el efecto brutal que esto tuvo sobre Europa. Los europeos han tenido que cambiar dramáticamente su visión de las cosas y han echado para atrás buena parte de las políticas que estaban implementando. Uno de los casos más notables es Alemania, que volvió a clasificar el gas como energía verde para poder cumplir con sus metas, y que está repensando todo el tema nuclear, que obviamente eliminar la energía nuclear es súper negativo desde el punto de vista de seguridad energética en un contexto geopolítico como el que vivimos, ¿no? Ahora, ciertamente aquí hay un juego geopolítico en que están involucrados los grandes poderes internacionales. Bueno, primero había un cambio muy notable en realineamiento, ¿no? La OPEP Plus es la primera vez, algo que la mayoría de los expertos pensaban que era imposible, que es una alianza entre Rusia y Arabia Saudita, los productores 2 y 3 de petróleo del mundo, que si esto no hubiera ocurrido, o quizás ocurrió precisamente por el éxito extraordinario de Estados Unidos y Canadá en desarrollar su producción, como dije, superando los 20, llegando a los casi 25 millones de barriles, un cuarto de la producción mundial, ha llevado a estos antiguos enemigos sauditas y rusos, y bueno, otras razones, pero también la percepción de los sauditas de que Estados Unidos, digamos, estaba menos interesado en seguir involucrado en el Medio Oriente, etcétera. Todo esto ha producido unos realineamientos súper importantes. Ahora el gran importador neto del mundo, una cosa fascinante es que Estados Unidos hoy en día es exportador neto de hidrocarburos líquidos, algo inimaginable hace 15 años, ¿no? Por otro lado, ahora el gran importador de hidrocarburos en el mundo es China, que aunque es un gran productor, consume muchísimo más de lo que... entonces, y por otro lado, los rusos que
es un país que ha perdido peso geopolítico de manera dramática y que la única como que herramienta de palanca geopolítica que le queda es además de cosas como lo que comentas de uso de redes sociales, desinformación, etcétera, para avanzar su agenda geopolítica, es el tema energético, ¿no? Entonces, ciertamente la geopolítica volvió de manera dura. Yo aquí todos los años voy a una conferencia, la más importante de energía quizás del mundo, que es CERAWeek en Houston, en todos los marzos, y el cambio en los últimos años ha sido impresionante de euforia verde, ESG, etcétera. Después, ahora pura geopolítica, por supuesto mezclada con todos los temas tecnológicos, pero muy interesante ese rol y está en este momento muy fluido y los países están jugando ciertamente una agenda muy agresiva de influir unos con otros en estos temas y de meterse en la política interna de los otros países por ejemplo, eso, promover grupos que tienen una agenda que le conviene a un cierto país. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Y ahí ves algo frente a Venezuela? Solo para terminar en ese pedazo geopolítico. Mira, los rusos, por supuesto, han estado muy metidos en Venezuela. Es interesante porque a Rusia le conviene que Venezuela no produzca petróleo, que sea... Y yo creo que, no voy a decir que los rusos son los causantes de la debacle petrolera de Venezuela, pero sin duda que adquirieron, cuando China se empezó a replegar de Venezuela, porque China a partir del año 2012 decidió no prestarle más dinero a Venezuela y no invertir mucho más en Venezuela, los rusos se involucraron muy agresivamente en Venezuela. Y yo siempre vi eso con gran sospecha porque a diferencia de China, que sí le conviene que Venezuela produzca mucho petróleo, a Rusia le conviene lo contrario, ¿no? Y creo que en ese sentido Maduro cayó en una trampa al involucrarse con los rusos, ¿no? Y ahora los rusos yo creo que puede ser que estén en parte, el único país, vamos a ponerlo así, que le interesa que Venezuela se meta en un conflicto con Guyana, para mí en el mundo es Rusia. Y quizás Irán. Y los iraníes tienen intereses un poco parecidos a los rusos. No me consta que los rusos estén asusando a Maduro para crear problemas con el tema de Guyana, pero a diferencia de los chinos, a diferencia de Brasil, que no quieren que exista ese tipo de conflictos geopolíticos, los rusos claramente están muy interesados en que Estados Unidos tenga bastantes otros problemas diferentes de la guerra con Ucrania. Adelante. Gracias, Francisco. Ahora sí, Jaime Millán, adelante. Muchas gracias, Francisco, por tan interesante presentación. Yo quisiera que me explicaras un poco mejor las proyecciones que se hacen hacia adelante de la producción. Tenías 3 escenarios, uno de la OPEP, que es el otro de si se cumplen las políticas que tienen los países y el otro la aspiracional. Y estabas comentando que pensabas que la realidad o la opinión tuya sería que sería entre el intermedio y el superior. Entonces, quisiera que profundizara un poco por qué crees eso, que no se van a hacer, digamos, a ejecutar las políticas de los países que lo que están pensando, y además, ¿qué acontecimientos podrían hacer que eso fuera diferente? Por ejemplo, que la situación de cambio climático fuera mucho más complicada, que se precipitara, que forzara a la gente a tomar decisiones, a subir más los impuestos, a hacer más, o que se produjera un cambio tecnológico más eficiente, o si verdaderamente lo que piensas es que no se puede llegar ni siquiera a lo que proponen siguiendo las políticas, es más o menos por la imposibilidad de poder llevar la transición energética a la parte dura, que es la parte, digamos, de industria y de otras áreas que no son tan fáciles de llevar. Muchas gracias. Sí, bueno, esto es un tema súper complejo y yo aquí estoy aprendiendo, ¿no? Estoy permanentemente discutiendo esto con gente que sabe mucho de cada uno de los temas específicos. Lo primero que te digo es que hay que ser súper, digamos, modesto en que en el pasado hemos sido muy malos prediciendo el futuro en esta materia y que eso era cuando había mucho menos variables
complejas que modelar como las políticas públicas en esta materia. Y como tú bien dices, vamos a ponerlo así, la trayectoria de la OPEP pareciera inaceptable porque eso significa aumentos de temperatura probablemente de 4 grados centígrados, que son catastróficos para la humanidad, ¿no? Entonces, por eso uno supondría que habría cambios en políticas mucho más agresivos, porque los efectos que empezaríamos o que ya estamos viendo y que veríamos cada vez más acentuados llevarían a los países, sobre todo a los países en donde es más importante que tomen acción, a que tomaran acciones mucho más fuertes. La razón por la que el escenario de OPEP, el escenario de OPEP es el escenario que vamos a suponer por un momento que no hubiera en este momento la angustia con el aumento de temperatura mundial. Ese sería un escenario que se basa en las políticas que ya están en este momento ocurriendo, no las que, digamos, los países, las metas que se han puesto los países para bajar sus emisiones, y más en factores demográficos y de crecimiento, porque recuerda que en la India, en África, está habiendo un crecimiento poblacional y un incremento importante en el consumo de los hidrocarburos previstos. Mientras que ya Europa, esa meseta llegó y bajó, ya en Estados Unidos están reduciéndose las emisiones, en el mundo en desarrollo está yendo en sentido contrario, ¿no? Entonces, por eso es que parece difícil que se aleje mucho de esos escenarios. El escenario de políticas, la dificultad es que los países se ponen metas de políticas, pero muchas veces no la han cumplido. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la mayoría de los países han prometido eliminar los subsidios a la energía fósil. Y ya cerrado este tema. Y no han cumplido luego. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio del petróleo o hay inflación, etcétera, los países tienden a echar para atrás en esa materia por el costo político, ¿no? Entonces, y hay sí muchos otros temas. Hay que entender que la Agencia Internacional de Energía está cumpliendo un rol ahorita que a mí me parece problemático, porque ellos se han transformado ahora en un campeón de esa aspiración que es llegar al net zero, y a mí me parece eso muy positivo, pero alguien tiene que ser un actor, digamos, imparcial, que esté proveyendo la mejor data posible para no estar solamente hablando de aspiraciones, sino de realidades. Y yo he tenido la oportunidad de reunirme en privado con la gente que hace los escenarios de la Agencia Nacional de Energía, y me queda clarísimo que ninguno de ellos cree que eso es posible, pero para nada. Ahora, como tú bien planteabas, hay cambio tecnológico que no sabemos. Yo soy muy optimista sobre el rol que el cambio tecnológico va a tener. Si uno va a cualquier conferencia, hay temas de cambio tecnológico ocurriendo en muchísimos espacios que son muy impactantes, pero también uno se queda muy preocupado de ver, por ejemplo, las cosas que se requieren. Para ponerles un ejemplo, la cantidad de minerales, por cierto, no hemos hablado de eso, pero América Latina tiene un futuro impresionante, sobre todo algunos países, en la producción de minerales críticos como el cobre, el litio, etcétera. Pero las cantidades que se requieren de esos minerales con la tecnología actual son totalmente disparatados. No vamos a poder producir a esa velocidad. Entonces hay muchísimas barreras a los escenarios más optimistas. Recientemente tuve la oportunidad de dar clases en un curso en Harvard que organiza Ricardo Hausman, en que estaba uno de los grandes expertos de cambio climático del mundo, que es Daniel Schrag, y él de la manera muy tranquila nos dijo, ya el cambio climático severo es inevitable. Él no ve ningún escenario por debajo de aumento de 2 grados, o sea, desde 2 grados para arriba, ¿no? Y eso ya tiene un impacto absolutamente devastador en muchos países, ¿no? Como Bangladesh, Pakistán, ¿no? Entonces, la verdad es que uno se queda un poco aterrado si uno reúne un grupo de expertos en cambio climático con expertos en energía, del gap tan grande que hay entre esa aspiración y lo que parece posible hoy. Pero sin duda, el cambio tecnológico puede ser una variable fundamental.
Solo para nombrar un ejemplo, los avances en energía nuclear que están ocurriendo en este momento son espectaculares. Ahí podría haber una alternativa. Los avances que están ocurriendo en materia de, bueno, un tema interesante es geoingeniería, todo el tema de intervenir la atmósfera para evitar que ocurra el calentamiento global, al menos temporalmente, para que la transición pueda ser más gradual. Hay muchísimas cosas interesantes ocurriendo que son las que lo hacen a uno ser medianamente optimista, porque si no, francamente, pensar en los hijos y nietos de uno da miedo con las proyecciones que hacen los científicos climáticos. Adelante. Gracias, Francisco. Tenemos otra mano levantada. Fabián Giraldo, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Francisco, por la presentación. Voy a tratar de construir esta pregunta y seguramente has hablado mucho al respecto. En la proyección de demanda de petróleo y de gas, pues tiende a estabilizarse, como lo mostraste, y aumentar en gas claramente a nivel mundial. Sin embargo, sería interesante ver el contraste que se presenta frente a la producción de energías limpias, porque uno se imagina que el aumento de demanda de energía está aumentando per se. Entonces, yo quisiera preguntar en ese sentido, ¿cómo ves la comparación, es decir, la velocidad con que está pasando la transición energética, si es realista frente a la demanda que se está proyectando en materia de gas y de petróleo? Adicionalmente, si uno analiza las gráficas que tú presentaste en la caída que se da particularmente en Colombia en producción de gas y de petróleo o proyectada, digamos que uno contrastaría frente a la velocidad con que está aumentando la energía limpia, y cuál es el impacto, cuál es, digamos, tu perspectiva frente a precios de energía. ¿Qué tan grave va a pasar esto? Porque al final del día la energía se necesita y se tendrá que obtener de algún modo. Sí, mira, en todos los escenarios de, incluso, déjame ponértelo así, si hubiera ninguna política de cambio climático, igual tenderíamos cada vez a la demanda de petróleo se ha desacelerado en promedio en el mundo mucho en los últimos años por mejoras en eficiencia energética y por un hecho muy sencillo, que es que la economía mundial es cada vez más de servicios, es cada vez menos intensiva en materiales y más en servicios como salud, educación y turismo. Y entonces esos son muchísimos menos intensivos en energía. Entonces la intensidad por Producto Interno Bruto de la economía mundial ha bajado notablemente. Entonces eso iba a ocurrir incluso si no subía, digamos, la demanda, brutalmente la oferta de energías alternativas. Pero incluso en el escenario de la OPEP hay un aumento brutal de energías verdes, ¿no? Eso no para nada son escenarios son obviamente aumentos diferentes en cada uno de los escenarios, pero en todos hay un boom impresionante de energías renovables, ¿no? Una de las dificultades que yo veo con el tema de energías renovables, y va un poco a tu pregunta, el impacto que puede tener en Colombia, es el siguiente. Imagínate, por ejemplo, una empresa como Ecopetrol, que en este momento su modelo de negocios es, la mayor rentabilidad ocurre de exportar petróleo, que es un negocio de alta rentabilidad, muy volátil, o sea, con riesgos porque los precios cambian mucho, pero de alta rentabilidad a pesar de los riesgos importantes que tiene la producción petrolera, geológicos. Bueno, en el caso de una empresa estatal, quizás la parte de cambio regulatorio es menos, porque la hace el propio Estado, pero en todo caso, todos esos riesgos. Pero en cambio, el negocio de energías limpias es un negocio en que fundamentalmente es para el mercado interno, o sea que no se generan muchos divisas, muchos dólares, y tiene riesgos muy importantes, pero rentabilidades mucho más acotadas que el negocio petrolero. Entonces, eso hace que para los países en desarrollo, el desarrollo de energías limpias va a ser mucho más complicado que el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Requieren mucho más calidad institucional, calidad regulatoria, equipos humanos. Es mucho más intensivo en todas esas cosas que algunos países en desarrollo adolecen. Por cierto, como les decía, Colombia está
muy por encima del promedio de la región. En ese sentido está mejor ubicada que otros países. Ahora, mi preocupación con Colombia no es tanto, Colombia necesita resolver el tema del gas. Si no desarrolla su propia producción de gas, va a tener que importar de Venezuela o se va a hacer cada vez más dependiente del volátil y costoso gas natural licuado. Pero el problema fundamental de Colombia, más allá de que eventualmente podría convertirse en un importador neto también de hidrocarburos líquidos si sigue cayendo la producción, para mí es macroeconómico. Es que la realidad es que Colombia es un país que está entre los 4 o 5 países más dependientes del petróleo en América Latina. Y sin embargo tiene reservas limitadas y tiene que hacer un gran esfuerzo para evitar eso. Entonces yo creo que en Colombia tendría que haber un consenso nacional del tipo que hay en Brasil, de aumentar en lo posible la producción petrolera, de buscar todo el petróleo que se pueda y de sí ser buenos ciudadanos climáticos en otras áreas, como en reducir los subsidios a la energía fósil, etcétera. Porque si no, el problema para mí es más de naturaleza macro que de otra naturaleza, porque, digamos, el problema interno yo creo que es mucho menos, va a ser mucho más, digamos, gradual y fácil de resolver que el problema macroeconómico causado por esas políticas, excepto, como les decía, que el tema de gas creo que es muy importante resolverlo, ¿no? Gracias, Francisco. Tenemos a Carlos Caballero. Carlos, adelante. Tienes el micrófono apagado, Carlos. Yo quería dar las gracias a Francisco por su presencia en esta reunión, que como siempre, Francisco, ha sido muy grata y además muy importante por toda la información y por todo el análisis que nos has brindado. Y precisamente iba a hacer un comentario que tiene que ver con lo último que dijiste. Es decir, yo sí quedo muy preocupado, muy angustiado, muy aterrado de pensar que Colombia en el año 30, es decir, dentro de 6 años, 5 años, esté produciendo 540.000 o 450.000 barriles, porque vamos a tener que estar importando petróleo y eso es lo peor que le puede pasar a la macroeconomía colombiana desde todo punto de vista. Aún suponiendo que en el año 26, a finales del año 26, se cambiara la política porque hubiera un nuevo gobierno que decidiera cambiar y hacer el fracking y todo eso, eso toma 10 años, 8 años, 7 años. Entonces, realmente salir de ese bache en estas circunstancias de transición y con todos los problemas que hay en el mundo y en Colombia va a ser muy difícil y realmente el escenario y la preocupación del equilibrio macroeconómico sí es muy complicado. Y yo estoy completamente de acuerdo con Francisco. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo para buscar ese consenso, porque si no, yo no quiero ver qué va a pasar en Colombia. Muchas gracias, Francisco. Bueno, qué gran gusto, Carlos. Tiempo que no nos veíamos. Para los que no saben, Carlos muy amablemente siempre me invitó a dar clases en la Universidad de los Andes y tuve buena oportunidad de compartir con él y algunos otros colegas colombianos allá muy interesantemente. Coincido completamente contigo, Carlos. Una cosa que yo aquí como observador externo, yo di clases, como sabes, Carlos, muchos años en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Administración, y por otras cosas, por proyectos que he estado involucrado del BID, etcétera, he tenido oportunidad de viajar muchas veces y conversar con colegas y amigos en Colombia. Y una cosa que me sorprende es, por un lado, es verdad, es obvio que Colombia no es un país petrolero en el sentido de que no tiene las reservas que tienen otros países de la región, pero macroeconómicamente y fiscalmente, digamos, lo ha sido dependiente en las últimas décadas. Y pareciera, en ese sentido, como que la sociedad no tiene claro de la importancia que tiene el petróleo en la economía colombiana
yo le he oído a muchísima gente, a políticos colombianos en privado, decirme, pero no estamos ya en una transición energética, no hay que más bien salir del petróleo, etcétera. Y uno le dice, bueno, pero esa transición va a tomar años y en el camino para Colombia puede ser económicamente muy, muy problemático. Entonces, no es solo Petro, les diría yo. Yo he conversado con gente que está mucho menos ideologizada que Petro, que también... Entonces, yo sí creo que es importantísimo, Carlos, buscar un consenso nacional en este tema y hablar con gente como Felipe Bayón, que tiene muchas ideas sobre cómo, digamos, revitalizar la industria petrolera colombiana. Y ustedes conocen mucho más, pero yo estoy cerca de Felipe recientemente, que es muy importante, porque si no se hace algo muy significativo en el principio del próximo gobierno, como dices, ya quizás es un poco tarde para los efectos, pero al menos hay que hacer algo. Creo que debería ser una prioridad de política, que se debería ir construyendo un consenso en un grupo como este. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ya no tenemos más manos levantadas y yo creo que hemos abusado de ti, Francisco. Ha sido una reunión extraordinaria por la claridad, por las cifras que nos has proporcionado, por las inquietudes como este tema macroeconómico que nos dejas. Yo quería, en nombre de este grupo, agradecerte enormemente, enormemente que nos hayas acompañado. Has enriquecido pues, nuestra perspectiva sobre el sector en América Latina. Mil gracias. Y quería pedirle a este grupo que te despidamos con un fuerte aplauso porque te mereces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gran placer Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, Francisco, ¿usted Gracias. podría enviarnos la presentación que me la están pidiendo? Sí, se la envié ya a Armando, y con mucho gusto. Perfecto. Mil gracias. Muchas